Hola chicos, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a la sesión del día 11 de enero del 2021. En este día que está haciendo frío, ya por fin después de casi un mes que empezó el invierno, está haciendo frío aquí en la ciudad. No sé dónde se encuentran todos ustedes, seguramente la mayoría aquí en Victoria, y algunos otros con un poquito más de frío en algunas otras partes del estado, o del país, o del mundo incluso. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre lo que ya comentábamos la sesión anterior, la última que tuvimos clase, que tiene que ver con los pasos para la investigación de mercados. Recordarán ustedes que para la generación de una investigación de mercados, como lo platicábamos previamente, se necesita la realización de 6 pasos en particular. Estos tienen nombres específicos como definición del problema de investigación, definición del enfoque, definición del diseño, recolección de datos o trabajo de campo. Estamos hablando del análisis de esos datos y también de la presentación de un informe. Pero es importante, si no se los aprenden de esta manera, a entender simplemente de qué va cada paso para tener una noción más sencilla de cómo es que podríamos explicar a la investigación de mercados. Básicamente este proceso inicia con entender de qué trata el problema que vamos a estar investigando. Es importante comentar aquí también, durante este cuatrimestre, a diferencia de otros, muy probablemente, no es seguro todavía, pero muy probablemente yo les voy a estar asignando problemas de investigación para que ustedes investiguen. En el caso de que algunos de ustedes ya tengan una empresa con la que quieran trabajar o ya hayan pensado en algún caso o tengan alguna empresa propia con la cual desean trabajar una investigación de este tipo, pues está bien, no tengo problema. Pero la mayoría de ustedes estará trabajando con temas que yo les estaré asignando. Entonces, lo primerito tiene que ver o tiene que ir enfocado hacia entender el problema. Y justo para entender el problema, se desarrollan diferentes etapas o diferentes tareas también. Primero, como lo veíamos el jueves, ¿qué es la definición del problema? ¿A qué nos referimos con este tema? Básicamente es plantear o describir de forma amplia esta situación que está viviendo la empresa. Además de especificar también algunos componentes que son las partes en que podemos dividir a este problema. El día de hoy estaremos platicando un poquito más al respecto sobre esto. Para poder identificar o para poder como tal definir a este problema, normalmente utilizamos 4 tareas básicas. Una investigación completa, donde tuviéramos tiempo suficiente y demás, estaríamos hablando de que estas 4 tareas se tienen que hacer forzosamente, porque de esta manera estaremos entonces teniendo un contexto mucho más amplio de la problemática que vamos a estudiar. Sin embargo, en situaciones como la que estamos en la actualidad, donde no tenemos la libertad para salir con cualquier persona o para reunirnos con cualquier persona, o la posibilidad simplemente de estar realizando actividades fuera del hogar o fuera de un entorno controlado, pues se reducen también las chances que tenemos de ejecutar todo esto. Pero es importante que lo conozcan para que en su momento lo puedan aplicar. Las tareas básicas para poder definir un problema, que yo no le llamaría tanto para poder definirlo, sino más bien para entender o identificar el problema, son esas 4 que ya platicábamos también la semana pasada, iniciando con una conversación con quienes toman las decisiones. Y como lo planteamos también en las últimas sesiones, esta conversación inicial, número 1, la tiene que hacer una persona que sepa cómo conversar, que sepa del tema y demás, y nos sirve para 2 cosas. Número 1, para establecer el potencial de la investigación y número 2, para establecer las limitaciones de la investigación. Ya hemos comentado con suficiente amplitud a qué se refieren estos dos, pero vamos a recordarlo. Cuando hablamos de entender el potencial, nos estamos refiriendo a que nosotros como investigadores tenemos la obligación de decirle a los tomadores de decisiones qué es lo que se puede lograr con la investigación, por qué es importante, por qué es funcional, por qué sirve. Hay que explicar qué tantos beneficios o qué tantas ventajas nos puede brindar el dar o el realizar una investigación.
Pero sobre todo, tenemos que plantear cuáles son aquellas limitaciones que tenemos a la hora de ejecutar una investigación. Ya les comentaba en clases pasadas que las limitaciones pueden ser de muchos tipos. Normalmente tiene que ver con falta de recursos. Y estamos hablando en este caso de falta de dinero, de falta de personal, de falta de capacitación, de falta de conocimiento, de falta de tiempo, de cualquier recurso que a ustedes se les ocurra, puede ser una limitación. ¿A qué se refiere esta palabra? Básicamente tiene que ver con cosas que nos impiden llegar a realizar algo dentro de la investigación. Comentábamos el caso la semana pasada sobre una empresa que nos contrató o estaba intentando contratarnos nuevamente para una investigación a nivel nacional. Sin embargo, tenemos por ahí limitaciones de tiempo, limitaciones de personas y demás. Entonces, una investigación que se planteaba que se realizara en un mes, visitando a todas las ciudades del país, no se podía realizar porque nuestras limitaciones eran que en ese momento éramos muy pocas personas las que íbamos a participar y el dinero que iba a costar iba a ser tanto que la empresa no lo podía pagar. Esas fueron limitaciones entonces que hicieron que nos fuéramos por otro camino en ese momento. Entonces, primer aspecto que hay que conversar con los tomadores de decisión, potencial de un estudio como estos y las limitaciones que tendría en su momento. Definido lo anterior, estamos hablando de que ya el tomador de decisión dijo, ¿sabes qué? Sí, voy para adelante, vamos a realizar esta investigación de mercados. Hay que hacer la auditoría del problema, que ya lo comentamos también en las sesiones pasadas. Tiene que ver con realizar una investigación más a profundidad, vamos a llamarlo una inspección, un estudio, un examen o un análisis de la problemática o de la situación actual de la empresa, específicamente orientada a la problemática que estamos tratando de resolver. Y en este caso, entonces, lo que tendríamos que hacer es estas conversaciones que vamos a tener, hay que tratar de enfocarlas hacia saber cuáles son los orígenes o las causas, pero también las alternativas y formas de solución que ha pensado ese tomador de decisiones. Si dentro del problema, por ejemplo, están hablando de que hay muy pocos clientes, pues bueno, platicar con esos tomadores de decisiones para saber si ellos tienen alguna perspectiva del por qué hay tan pocos clientes o cómo se podría hacer para que esos clientes se incrementaran. No para solucionar las cosas con esa plática, no, sino para entender la perspectiva que tiene ese tomador de decisiones, entender la perspectiva que tiene la empresa en ese momento. Repito, estamos haciendo esto, este primer paso, estas tareas, nos ayudan a nosotros como investigadores a entender mejor el problema para definirlo lo mejor posible. Si no definimos bien el problema, nuestra investigación va a ser una basura. Si mi investigación no está sustentada con una buena definición del problema, no va a servir. Por eso es tan importante que iniciemos con estas tareas. Una vez que tomamos esta iniciativa de conversar con los tomadores de decisiones y de plantear ciertas situaciones, podríamos tener ciertas orientaciones o enfoques mucho más claros de la problemática, que fue el caso que comentábamos de Singular la semana pasada. Tras realizar estas conversaciones con los tomadores de decisiones, la empresa investigadora de mercados se da cuenta que lo que le hace falta a Singular es una imagen y entonces plantean el problema de investigación de mercados de esta manera. Los resultados precisamente mostraron que efectivamente la gente no tenía mucho conocimiento de la empresa y todo esto. Y pues bueno, como lo platicamos la última sesión, Singular se decidió por lanzar una campaña de publicidad masiva, bastante masiva, en la cual se trataban de enfocar sobre todo en dar a conocer a la empresa. Pero no dar a conocer a la empresa en el sentido de, miren, estos somos nosotros y esto hacemos y estos son nuestros productos y servicios. No, dar a conocer la imagen de la empresa, dar a conocer de qué trata la empresa. Y para ello crearon comerciales hacia los cuales tú voltearas con facilidad. Recordarán lo que vimos la semana pasada, los jugadores de fútbol americano bailando ballet,
o este chico que no tiene brazos ni piernas que pintaba cuadros. De esta manera, entonces, Singular se hace de una imagen en la cual las personas ya lo podían recordar. Pero todo nace de esto, de esta definición de la problemática. Esa es la primera tarea que tenemos que seguir. Vamos a la segunda. La segunda tiene que ver con realizar entrevistas a expertos. Y en este caso, las entrevistas tienen que tener una orientación bastante clara. En primer lugar, ¿quiénes son los expertos? ¿A quién podemos considerar como expertos? Los expertos son aquellos conocedores de una empresa o de un sector del cual estamos estudiando. Esos expertos pueden ser tanto de la propia empresa en la cual estamos trabajando, pero también pueden ser expertos externos, expertos que no tengan nada que ver con esta organización. Incluso personas que ya se hayan jubilado, por ejemplo, o que no necesariamente estén activos dentro de la industria en la cual se está estudiando, también podemos considerarlos como expertos. Hace relativamente poco, a finales del periodo pasado, por ahí de mediados de diciembre, tuve una reunión con personas de Padilla, algunos productores de cítricos de Padilla, de Victoria y de Santa Engracia. Estos productores lo que buscan es la realización de un proyecto bastante grande en el cual una asociación que crearon, pues bueno, pueda tener un enfoque que les permita controlar el proceso de exportación del producto, de venta del producto en general, no solamente de exportación. Para este proyecto no bastó simplemente el hecho del conocimiento de ellos, porque sí, ellos son productores y muchos de esos productores tienen, no sé, 30, 40 años generando cítricos, naranja, toronja e incluso en algunos casos también limón y demás, cítricos dulces y cítricos agrios. Sin embargo, ellos saben que para poder generar un proyecto no basta simplemente con su propia opinión, sino que tienen que contratar expertos. En este caso, ellos se acercaron con una persona de Secretaría de, no recuerdo cómo se llama en la actualidad, pero básicamente Secretaría de Agronomía, y se acercaron a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT. Y esta persona justo pertenece a estos dos lugares y decidió realizar una investigación junto con ellos. Esta persona es precisamente experto en ciertas áreas específicas que contribuían al mejoramiento de los cítricos en el estado. Particularmente realizó una investigación, un estudio completo orientado hacia la mosca de la fruta, el cual pues impacta bastante en los cítricos de todo el país y de todo el mundo, no solamente aquí. Este experto ayudó entonces o colaboró para que durante el proceso que se tenía para realizar una generación de información que les permitiera alcanzar ciertos estándares, pues bueno, se lograra. De ahí la importancia de platicar con expertos o de tener expertos dentro de nuestro equipo de trabajo o dentro de nuestra visión de campo. La realización de un proyecto de este tipo no puede bastar solamente con una visión o con una opinión, sino que debe ser lo más amplia posible, sobre todo si viene de una persona respetada dentro del ámbito, dentro del área en el cual nos estamos desarrollando. Por ejemplo, si yo quisiera llevar a cabo una auditoría a mi empresa, una auditoría fiscal o una auditoría contable, ¿a quién sería conveniente que contratara? Les pongo quizá dos casos. Al maestro José Luis o al maestro eh, Eric Salinas, Eric Benito. ¿Quién de ellos dos creen que esté más capacitado para realizar una auditoría en temas financieros? ¿El maestro Eric Benito
o el maestro José Luis. En este caso me parece que queda bastante claro que la persona que está más orientada hacia temas financieros es el maestro José Luis. Es el que está más cerca con temas contables, es el que de hecho es contador de profesión y demás. Pero ¿qué pasa si en realidad él no puede hacerlo, no sabe hacerlo porque tal vez su área profesional no se encaminó hacia allá? Pues entonces le podemos preguntar a él, a quien seguramente conoce, que pueda realizar este tipo de auditorías. Y después de que vayamos con esa persona, si sí es lo que requerimos, pues bueno, le pedimos ayuda para que colabore en el proyecto. ¿Me explico? Lo importante es tratar de encontrar a esos expertos que nos vayan a ayudar en nuestra definición de problemas. Ojo, el punto no es simplemente encontrarlos y ya. El punto tampoco es encontrarlos y que nos solucionen el problema. No. El punto es llegar con ellos, número uno, y número dos, tratar de que nos colaboren para poder definir el problema de investigación. Es decir, para entender mejor el problema y podamos entonces definirlo con mayor claridad. Para eso queremos la ayuda de expertos. Simple. Entonces, platicamos con tomadores de decisiones, tarea número uno. Tarea número dos, hablar con expertos, con tantos expertos como sea posible. Número tres, tratar de analizar datos secundarios. Los datos secundarios ya los hemos platicado también en clases pasadas. Estos datos son una fuente mucho más barata y rápida de información que sirve como antecedentes a nuestro problema. Y un punto muy importante, no deben recabarse los datos primarios, sino hasta que se hayan analizado por completo los datos secundarios. Ya les decía, ya platicábamos la diferencia entre estos dos la semana pasada, pero hoy vamos a ponerlo un poquito más digamos, en términos de conceptos o de definiciones. Cuando hablamos de datos secundarios, nos referimos específicamente a aquellos que fueron recabados para algún propósito diferente del problema que nosotros vamos a analizar. Es decir, esto ya lo hizo alguien más en otro momento de la historia. Si, digamos, yo estoy analizando, como les decía hace rato, el tema de los cítricos, y estoy revisando que las huertas de naranja de los productores de Padilla no tengan problemas de plagas. Antes de yo recabar información primaria, lo que yo tengo que hacer es recopilar información secundaria. ¿Cómo hago eso? Me tengo que meter a páginas de internet oficiales o que sean confiables. Me puedo meter a bases de datos, me puedo meter a artículos científicos, a libros, revistas de investigación, en las cuales yo pueda obtener datos que me permitan saber, por ejemplo, cuáles son los principales tipos de plaga que existen, cómo es que puede afectar esas plagas a los sembradíos de cítricos, en qué regiones del mundo, del país o del estado se da con mayor frecuencia, qué tipo de plaguicidas podríamos utilizar, si hay orgánicos, si hay naturales, si todos son artificiales, si utilizan no químicos, etc. Toda esa información yo la puedo recopilar antes de iniciar la investigación. Repito, me voy a libros, me voy a bases de datos, me voy a páginas web. Esos son los datos secundarios. Si existe, por ejemplo, un libro que se llama Las plagas en los cítricos, yo puedo irme a revisar en ese libro primero. Ese libro yo no lo escribí, lo escribió alguien en algún otro momento para un propósito diferente al que yo estoy tratando de investigar. ¿Me explico? Pero en este momento yo lo puedo utilizar para mi investigación. En cambio, los datos primarios son datos que tú como investigador ya estás generando. Son datos que nacen a partir de tu propia investigación. Es decir, tú vas a revisar, por ejemplo, esos árboles frutales para checar qué tanta plaga tienen o cuál es el impacto que ha tenido. Empiezas a generar datos históricos de si se está incrementando, se está reduciendo, qué tipo de plaga es, cómo vamos a tratarla, en dónde se encuentra, dónde se ubica, etcétera.
Eso ya serían datos primarios, los que tú generas. Y puede ser a partir de observación, los generas a partir de encuestas, los generas a partir de entrevistas, etc. Es mucho más barato los datos secundarios, como lo decíamos hace un rato. ¿Por qué? Porque simplemente implica que vayas a investigar normalmente en lugares que son gratuitos. Pero para los datos primarios ya necesitas, por ejemplo, trasladarte a algún lugar o necesitas generar una inversión en tiempo mayor para estarle preguntando a más personas. O debes de generar un trabajo en el cual planteas primero una encuesta que después será respondida por una cierta cantidad de personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar los secundarios y ya después los primarios. Nuevamente, ¿para qué nos sirve todo esto, profe? No entiendo nada. Todo esto lo tenemos que hacer para entender con mayor claridad el problema de investigación de mercados. Finalmente, podemos o tenemos la opción de realizar una investigación cualitativa. ¿Esto qué es? Son aspectos que tienen que ver con datos o información que no nos va a representar aspectos estadísticos. Es decir, una investigación cualitativa previa nos ayuda a tener una mayor comprensión del entorno del problema a partir de pequeñas muestras. Por ejemplo, podemos hacer una sesión de grupo en el sentido de pedirle a expertos que se reúnan con nosotros para poder entender mejor el problema. Podemos realizar un proyecto, un proceso de entrevistas a esos expertos, pero entrevistas ya a profundidad. No nos quedamos por encimita como en la parte anterior. O incluso encuestas piloto, de que en lugar de que sean de 500 o 1000 personas, se las aplicamos solamente a 20, 30 o 50. Y estas con preguntas abiertas para que nos indique mayor cantidad de información posible. Bien, estas son las 4 tareas básicas que tendríamos que realizar normalmente cuando estamos tratando de definir el problema de investigación. Pero nuevamente lo comentamos, no siempre se realiza debido a las limitantes enfocadas en tiempo y en dinero. Y cuando se realiza, usualmente es con muy pocas personas. Es decir, la tarea de platicar con los tomadores de decisión, por ejemplo, se hace solamente con la persona que nos contrató o con nuestro jefe inmediato. Punto. Una sola persona. La tarea de platicar con expertos se hace normalmente con pocas personas, 2, 3 a lo mucho, llevamos 4. Después datos secundarios, con nadie, y encuestas piloto, a lo mucho serán quizá 30. Estamos hablando de 35 personas con las que estamos hablando de manera previa. Durante la investigación lo tenemos que extrapolar muchísimo más. Entonces, ¿nos ayuda a definir problemas? Sí, pero no nos va a dar toda la investigación. Es apenas el inicio, es apenas el comienzo. Para poder definir este problema, entonces, ya yéndonos un poquito más a la parte aplicada, tenemos que percibir que existen 2 tipos de problemas básicos. Un problema de decisión administrativa y un problema de investigación de mercados. Ojo, esto es importante. Existen 2 tipos de problemas. El problema de decisión administrativa, vamos a llamarle PDA, y el problema de investigación de mercados, vamos a llamarle PIM. El PDA y el PIM. El PDA y el PIM. El PDA se enfoca un poquito más en aspectos generales de la empresa. Básicamente tiene que ver con una decisión que se va a tomar dentro de la empresa. Una decisión que se tiene que tomar dentro de la empresa. Todo problema de investigación de mercados nace con una decisión que se tiene que tomar. Un PDA. ¿Vale? Repito, siempre que vamos a enfocar un problema de investigación de mercados, tenemos que tener un problema de decisión administrativa. Y vamos a tratar de diferenciar estos 2. En primera instancia, un PDA hace una pregunta. ¿Qué debe hacer la persona que decide? El tomador de decisiones, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería hacer
A o debería ser B? ¿Debería ser X o debería ser W? ¿Qué es lo que debe de hacer la persona? Tenemos que plantear una pregunta entonces en esta parte. El problema de decisión administrativa se enfoca a una pregunta de decisión. Mientras que el problema de investigación de mercados trata de identificar qué información se necesita y cómo debe de obtenerse para poder dar respuesta a la pregunta anterior. Número 2. El PDA se orienta hacia la acción, mientras que el PIM se orienta un poquito más hacia la información. Y número 3. El PDA se enfoca en síntomas, mientras que el PIM se enfoca en causas subyacentes, es decir, aspectos que provocan un problema o aspectos que provocan que se vaya a tomar cierta decisión. Lo podemos entender quizá un poquito más con algunos ejemplos. Y esto es sumamente importante, entonces presten atención a esto. Quizá es la parte más importante de la sesión del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos de una forma más realista, una forma más aplicada? Aquí lo tenemos con ejemplos, como les decía. Un problema de decisión administrativa se plantea siempre en forma de pregunta. Un problema de decisión administrativa se plantea en forma de pregunta. ¿Por qué se plantea en forma de pregunta, profe? Se plantea en forma de pregunta porque va a ser una decisión que se tiene que tomar. Entonces, si tú vas a tomar una decisión, esa decisión la tomas a partir de una pregunta que te estás haciendo. Vamos a plantearlo desde un enfoque bastante burdo, bastante sencillo. Ustedes hoy por la mañana, quizá, que se levantaron y vieron que hacía bastante frío, tenían la posibilidad de bañarse o de no bañarse. Ustedes tenían que tomar esa decisión. La decisión era, hoy me voy a bañar o hoy no me voy a bañar. Son dos decisiones. Tal vez dentro de cada una podríamos enfocar en temas más específicos, como que si me lavo el cabello cuando me baño o no me lo lavo, o si lo que sea. Pero tenían esa decisión al principio. ¿Cuál fue la pregunta para poder tomar esa decisión? Si las opciones de respuesta eran si me baño o no me baño, la pregunta es, ¿debería bañarme hoy? ¿Debo de bañarme hoy? Esa pregunta es su problema de decisión administrativa en ese ejemplo. ¿Debería de bañarme hoy? Si se fijan, lo estamos planteando en forma de pregunta y es una pregunta que debe tomar una decisión en este sentido. Ya ustedes habrán decidido si se bañaron o no se bañaron. Muy probablemente la mayoría de ustedes no se bañó. En el caso de que no tuvieran que salir a la calle. Otros seguramente sí se habrán bañado porque tenían que salir o porque son muy higiénicos en general. Algunos de ustedes, a pesar de que son muy higiénicos y que iban a salir a la calle, decidieron no bañarse porque tenían mucho frío o porque se habían bañado la noche anterior o algo similar. No importa. Lo importante en este caso es entender que nuestro problema de decisión administrativa es en forma de pregunta porque vamos a tomar una decisión. ¿Ok? Dentro de la empresa es exactamente igual. Debo de especificar una pregunta que plantee una decisión que se va a tomar por parte de la administración, específicamente por parte de la gerencia de marketing. Por ejemplo, ¿debe lanzarse un nuevo producto? ¿Debería de lanzar un nuevo producto? ¿Debería de crear un nuevo producto? Ese podría ser uno de los aspectos que estoy preguntando en este apartado. De tal manera entonces que tengamos la posibilidad de responder a esta un poquito más adelante. ¿Debe lanzarse un nuevo producto? Eso podría ser un problema de decisión administrativa. Ojo, ¿de dónde salió esa pregunta, profe? ¿De dónde la saqué?
Para poder determinar esta pregunta de decisión administrativa, ustedes tuvieron que haber visto toda una situación en la cual está enfrentando la empresa. Tuvieron que haber platicado con los expertos, platicado con los tomadores de decisiones, revisar datos secundarios y hacer alguna investigación cualitativa. Las tareas que vimos hace rato tendrían que haberlas hecho antes de llegar a este punto. Una vez que ya vieron todo el contexto de la empresa, ya platicaron con quién hay que hablar y todo esto, entonces se llega a este punto. Ya están orientados hacia, ok, me parece que lo que necesita la empresa quizá es lanzar un nuevo producto. Entonces, ¿debería la empresa lanzar un nuevo producto? Ese es mi problema de decisión administrativa en PDA. Ahora vamos al problema de investigación de mercados, el PIM. A diferencia del PDA, cuando hablamos del PIM, lo vamos a plantear en forma más orientada hacia un objetivo. Vamos a iniciar con un verbo y un verbo que está tratando de llegar a alcanzar algo. No es un verbo simple como correr, como agarrar, como tomar, como beber o algo similar. Tiene que ver con verbos que estén orientados hacia un objetivo bien claro. El definir, determinar, conseguir, lograr, alcanzar, etc. Eso sí son verbos que pueden ser utilizados en problemas de investigación de mercados. Entonces, otro aspecto esencial implica que mi problema de investigación de mercados debe tratar de plantearme qué información necesito yo para poder dar respuesta a mi pregunta de decisión administrativa. Les pregunto entonces, en este caso, ¿qué información creen que se necesite para poder responder a esta pregunta? ¿Qué información creen que se necesite para poder responder a esta pregunta? Vamos a irnos específicamente a preguntarle a alguien. Digamos, por ejemplo, Ivonne, ¿estás por ahí? ¿Tiene el micrófono, Ivonne? O bueno, no importa. Puedes responder aquí en el chat. ¿Qué información necesitamos, Ivonne, para poder responder a la pregunta que está en pantalla? La pregunta es, ¿debe de lanzarse un nuevo producto? ¿Qué información necesitamos saber? ¿Qué información necesitamos conocer para poder responder a esta pregunta? Vamos a ver en lo que Ivonne nos escribe en el chat. Vamos a preguntarle a... ¿quién le preguntamos? Lisbeth. Lisbeth, ¿estás por ahí? Lisbeth González. También por chat. Ok, bueno, misma pregunta, Lisbeth, perdón. ¿Qué información necesitamos para poder responder a esta pregunta? A ver, ¿quién sí tiene micro? ¿Heidi? A ver, Rocío. Profe, ¿puedo hablar? Si tienen ventas bajas o la empresa no se está conociendo actualmente en el mercado. Ok, necesitamos saber si se tienen ventas bajas o si se tiene poco reconocimiento. Bien, esa puede ser la información que se necesita. Muy bien, gracias, Rocío. A ver, Maritza. ¿No sería identificar el público objetivo al que se quiere dirigir para poder así elaborar el producto? Identificar al público objetivo o al target de la empresa. Bien, eso podría ser una información que necesitamos, sí, sí. Aunque hay que considerar que si estamos tratando de lanzar un nuevo producto,
seguramente se trata de una empresa que ya está creada y por ende que ya, en teoría, conoce a este mercado o a este segmento de mercado. Entonces tendríamos que orientarlo con un poquito más de orientación hacia esta pregunta. ¿Alguien más tiene alguna posible respuesta? ¿Qué información necesitamos? A ver, Kelvin. Pues si se va a un género definido, o sea, hombre o mujer, Podría ser. yo creo que sí. Gracias. Bueno, sí. Sí, podría ser. Dentro de la segmentación, podría ser que identifiquemos si se va hacia un segmento, perdón, hacia un género o un sexo en particular. Nos comenta Maritza en el chat, identificar deseos y necesidades también. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Miguel Ángel nos dice definir exactamente qué producto se desea crear. ¿Ok? Ojo, aquí es interesante lo que nos plantea Miguel Ángel dentro del chat. En este punto, no podemos definir exactamente qué producto se desea crear y no podemos plantearlo en este caso, porque antes de definir qué producto necesitamos saber si realmente se necesita otro producto o no. Entonces, es un pasito antes de lo que nos comenta Vázquez. Pero por ahí van bastante bien. Por ahí quizá la que más se acercó fue Maritza y Rocío durante sus comentarios. Vamos a ver. Heidi nos dice, permítanme. Heidi nos dice, podría ser identificar si el producto representa una necesidad y qué tan factible es crearlo en ese momento. Podría ser, aunque repito, en este momento no tenemos un producto en específico. Solamente tenemos la idea de quizá si lanzamos un nuevo producto, esto funcionará. El dónde se va a vender y demás puede ser. En este caso en específico, mi propuesta sería algo como lo siguiente. Determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor para un nuevo producto propuesto. Determinar preferencias e intenciones de compra del consumidor. Vamos a ver. Para yo saber si debo lanzar un nuevo producto, necesito antes determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor. Poniéndolo en palabras que son un poquito más sencillas. Antes de saber si voy a lanzar un nuevo producto, necesito saber si hay gente que lo compraría, si hay gente que le interesa que haya nuevos productos, si hay personas que tienen la intención de comprar productos que sean nuevos o novedosos. Si veo que a la gente no le interesa, pues entonces no voy a pensar ni siquiera en qué producto crear. No voy a lanzar ninguno nuevo. Vamos a pensar, por ejemplo, en un tema, digamos, de servicios. Y vamos a orientarnos hacia aspectos como la televisión. Televisión que tiene décadas funcionando bastante bien para ciertos segmentos de mercado, cada vez más pequeños, pero sigue funcionando. Uno de los productos más importantes de televisión, al menos de televisión en Latinoamérica y específicamente en México, tiene que ver con la programación de Televisa. Y esta programación de Televisa en particular con las telenovelas. ¿Qué pasa con las telenovelas? ¿Qué tanto han cambiado las telenovelas de hace 50 años o 60 o 70 años a las telenovelas más recientes? ¿Ha habido grandes cambios o no ha habido cambios notorios en realidad? Podremos percibir que existen ciertas cuestiones que tienen un enfoque diferente, por ejemplo, la cantidad de capítulos o la cantidad de personajes y demás, pero en términos generales, el problema, o mejor dicho, el producto es el mismo. Son historias que tienen un protagonista, puede ser hombre o mujer, un villano, puede ser hombre o mujer, una historia, y normalmente va a tener un final feliz. Si acaso lo diferente sería que el protagonista sería un falso protagonista o un antihéroe, como en ciertas telenovelas muy populares, como Rubí, como Teresa y demás, que no son necesariamente personas buenas, como una protagonista normal, pero que tiene sus razones por las cuales no son buenas y pues ahí se da la historia.
Pero en algún momento, Televisa, en este caso Televisa Novelas, se ha planteado la posibilidad de lanzar nuevos productos, al menos en los últimos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? En este caso, Televisa Novelas precisamente hizo esta pregunta, se enfoca en esta pregunta. ¿Debería lanzar un nuevo producto? Algo que no sea como las novelas actuales, sino algo diferente, algo que se acerque un poquito más a nuevas realidades o nuevos segmentos o lo que sea. Esta investigación de mercados debería de estar orientada hacia determinar las intenciones de consumo de los clientes como tal, en este caso los televidentes, tal como lo tenemos aquí en pantalla. Lo que debería haber hecho Televisa en ese punto es determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor para el nuevo producto propuesto. Últimamente, no sé si han visto o recuerdan, que estos nuevos productos que sí lanzó Televisa a final de cuentas vienen a ser como series, pero telenovelas. Entonces al final es un formato que le llaman teleseries. No sé qué opiniones hayan tenido ustedes o si siquiera hayan conocido este tipo de teleseries, pero en la forma generalizada no han gustado, no sirvieron de mucho, no ayudaron a enriquecer o a crecer como tal el capital de Televisa en este caso. No funcionaron. ¿Por qué no? Por una muy sencilla razón. No se fijaron si realmente el mercado al que iban dirigidos tenían la intención de comprar ese tipo de productos o si tenían la preferencia por ese tipo de productos. Simplemente pongámonos a pensar, ¿cuál es el segmento de mercado que sigue viendo televisión, en este caso, de historias de telenovela? Estamos hablando de personas mayores de 50 años que viven perdón, que son amas de casa y que usualmente son mujeres, aunque también hay hombres. En cambio, un formato como una teleserie que viene a ser un aspecto de 20 capítulos y que es por temporadas y demás, no va dirigido para ese mercado, va dirigido para otro un poquito más para jóvenes, para personas que consumimos catálogos mucho más extensos, como el de Netflix, como el de Amazon Prime, como el de Disney Plus ahora, etcétera, a los cuales ni de chiste les vas a llegar con un producto como ese. Lo que hizo Televisa, o mejor dicho, lo que dejó de hacer, fue determinar esas preferencias e intenciones de compra, lo cual le provocó, a final de cuentas, que estos nuevos productos, las teleseries, no funcionaran y pues por tal motivo las están dejando de hacer. Vamos a leer un comentario que por acá nos pone Tinajero. Me identifico mucho con el problema de investigación que planteo porque en mi caso para lanzar un nuevo postre hago una encuesta por Instagram y por Facebook y me baso en eso. Incluso hay personas que me responden y me dan sus opiniones y en base a eso, con ayuda de las personas, yo lo realizo a partir de lo que a ellos les gustaría. Bien, exactamente. Antes de yo de tomar la decisión de lanzar o no un nuevo producto, tengo que investigar a mi mercado. En este caso, determinar sus preferencias o gustos. Exactamente. Así es como funciona. Vamos a ver algunos otros ejemplos para que quede todavía más claro. La pregunta o problema de decisión administrativa. ¿Debe modificarse la campaña de publicidad? ¿Debo yo de hacer cambios a la campaña de publicidad actual? ¿Debería de modificar mi campaña publicitaria? Esa es la pregunta de decisión administrativa. ¿Qué información necesito para responder a esa pregunta? ¿Qué información necesito obtener para poder dar respuesta a esa pregunta? ¿Quién quiere participar? ¿La Rocío? Determinar a cuántas personas estamos llegando actualmente con la publicidad que contamos y si notamos que es una población muy baja o disminuida, entonces tenemos que hacer cambio en nuestra publicidad para abarcar un mayor segmento o un mayor mercado. Excelente, me gusta mucho ese punto de vista.
determinar el alcance que tiene la publicidad actual. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, con esta opinión de Rocío nos vamos a quedar. Precisamente vamos a establecer algo muy similar a esto que comenta ella. En este caso, mi propuesta es determinar la efectividad de la actual campaña publicitaria. Esa efectividad, por ejemplo, se puede medir a través del alcance que comentaba Rocío. Lo que yo estoy planteando aquí es un problema de investigación de mercados quizá un poquito más amplio. Porque, repito, la efectividad se puede medir por el alcance, pero también se puede medir por la cantidad de ventas que se tuvo en ese periodo, o por los gastos o costos que se tuvo, etc. Entonces, son muchas las formas de medir la efectividad. Entonces, en este caso, lo que plantea Rocío está bastante bien, porque si yo tengo definido cuál es el alcance que se obtuvo, entonces ya podré responder. Si el alcance no fue suficiente, entonces necesito modificar o no modifico. Repito la pregunta. Si el alcance que conseguí me doy cuenta que no fue suficiente, ¿debo modificar la campaña de publicidad? ¿Sí o no? Respondan en el chat. Repito la pregunta otra vez. Si dentro de mi investigación yo determino que el alcance, es decir, a las personas a las que llegué, no fue suficiente, ¿debo de modificar la campaña de publicidad? Están respondiendo, muchas gracias. Efectivamente, como están escribiendo en el chat, sí. Si yo me doy cuenta que no alcancé la efectividad que yo quería, o el alcance que yo quería en este caso, debería de modificar la campaña. Entonces, obteniendo esa información, ya puedo tomar una decisión. Eso es lo que hacemos con la investigación de mercados. Tratar de proporcionar información para dar pauta a tomar una decisión. Último ejemplo. ¿Debe de incrementarse el precio de la marca? ¿Debe de incrementarse el precio de los productos que vendemos? ¿Deberíamos de subir el precio de las cosas? ¿Qué problema de investigación de mercados podríamos plantear aquí? ¿Qué cosas necesitamos saber para tomar esta decisión? ¿Alguien que quiera participar? En este punto va quedando cada vez más claro cómo es que lo podemos ir desarrollando. Vamos a ver. Jamie. No sé, tal vez hacer un análisis de las ventas o tal vez algunos insumos de los que estás utilizando incrementaron y tienes que hacer una modificación en el precio de venta. Ok, bueno, esos podrían ser causas, sí, exactamente. Si mis costos se incrementaron, pues entonces yo tendría que subir mis precios. Entonces, digo, bien, podríamos orientarlo hacia allá. Identificar cuál ha sido el comportamiento de los precios de la materia prima en los últimos meses, podría ser. Pero en este caso, muy probablemente la pregunta se estaría planteando para saber si la gente realmente puede costearlo, si la gente realmente lo puede pagar. Porque ya vimos quizá que sí, los costos se me incrementaron, pero yo no estoy seguro si subiendo los precios voy a seguir vendiendo. Entonces, exactamente como nos dice Maritza, tengo que saber primero si los clientes realmente pueden adquirir el producto. Entonces, deberíamos de orientar el problema de investigación de mercados quizá un poquito más hacia allá. Mi propuesta es la siguiente. Determinar el impacto de distintos niveles de precio en las ventas y las ganancias. Saber cuál sería el impacto de esos niveles de precio en ventas y en ganancias. Estamos hablando de, si yo subo el precio, digamos que cuesta 10 pesos en la actualidad el producto ficticio. Si yo lo subo a 12, a 13 y a 14, ¿qué tanto me va a impactar? Tanto en cantidad de clientes, medido por las ventas, como en ganancias. ¿Ok? De esta manera, entonces, yo veré si subo mi precio a 12, 13 y 14, me conviene más que dejar el precio actual y entonces ya podré tomar la decisión.
Si lo vendo en 14, voy a vender 10 productos nada más. Y si lo sigo vendiendo en 10, voy a vender, no sé, 14 productos, pues entonces da exactamente igual. Voy a tener exactamente las mismas ganancias eventualmente, muy probablemente. Entonces, como que no impacta tanto. Pero si lo subo nada más a 12 en lugar de a 14, voy a seguir vendiendo los 14 productos que yo tenía pensado, pues está bien subirlo a 12. O sea, dije muchos números y por ahí algunos se confundieron, pero bueno, el punto es que para poder yo tomar la decisión de si incremento o no el precio de la marca, debo primero saber qué impactos tendría este cambio de precio en los clientes, en las ventas, en las ganancias, en mis costos incluso y demás, de manera que yo pueda tomar la decisión. ¿Vale? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Vale. Si en algún momento de estas clases tienen alguna pregunta, les pido por favor me la hagan saber porque esta es la parte fundamental de todo el proyecto. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Una vez que ya estamos en esta parte en la cual debemos de definir preguntas de investigación, perdón, problemas de investigación de mercados, es importante seguir un par de reglas básicas que ya las vimos en la práctica, pero vamos a conocerlas como tal. La primera de ellas, una buena definición de problema de investigación de mercados, un buen PIM, permite que el investigador obtenga toda la información que se requiere para abordar el problema de decisión administrativa. Era lo que decíamos hace un momento. Este problema de investigación de mercados debe de darme información para poder responder a la pregunta de decisión administrativa. ¿Qué información necesito para responder a aquella pregunta? Es lo que voy a plantear en mi PIM. Regla 2. Mi PIM que quiero plantear debe de orientarme para poder conducir el proyecto. Es decir, debe de guiar a mi investigación. Es la parte central, como se los decía, es la parte básica. Entonces, si yo me equivoco haciendo o planteando mi problema de investigación de mercados, entonces toda mi investigación va a estar mal. En cambio, si planteé muy bien mi problema de investigación de mercados, el estudio va a ser mucho más sencillo. Son dos reglas básicas que ya estuvimos platicando en algunos casitos prácticos. Principales errores para la definición de este tipo de problemas. Número 1. En ocasiones, como no tenemos del todo claro qué información se requiere o como lo queremos poner con palabras un poquito más técnicas o pomposas, nuestra definición del problema se crea de una manera demasiado amplia. Recordemos, tenemos que tratar de orientar a nuestra investigación. Pero si lo hacemos de forma demasiado amplia, entonces no nos estamos orientando a nada. Algunos ejemplos que normalmente me ponen de esto es, por ejemplo, como problemas de investigación de mercados. Desarrollar una estrategia de marketing para la marca. No, eso no es un problema de investigación de mercados. Eso es una acción del departamento de marketing. No es un problema de investigación de mercados. Es algo que ya hace la empresa, que ya tiene que hacer la empresa. Segundo ejemplo, mejorar la posición competitiva de la empresa. Tampoco me está diciendo nada. No es nada concreto que yo vaya a investigar. Lo está planteando de forma muy general. Tercero, mejorar la imagen de la empresa. Tampoco. Un problema de investigación de mercados no me ayuda a mejorar la imagen. Me ayuda a encontrar la percepción de la imagen. Me ayuda a conocer cómo es que las personas prefieren o cuál es la tendencia de imagen de empresas de este tipo. ¿Me explico? Estos tres ejemplos que tenemos aquí son demasiado amplios, no nos enfocan lo suficiente hacia situaciones que nosotros necesitamos para poder tener una definición mucho más clara. ¿Ok?
Segunda regla, si en este caso hablábamos de que a veces lo hacemos muy amplio, en otras ocasiones lo hacemos demasiado estrecho, demasiado específico. Por ejemplo, dentro de las preguntas de los PDAs que decíamos hace rato, una de ellas decía, ¿debe lanzarse un nuevo producto? Si nosotros como PIM establecemos definir a cuántas personas les gustaría el nuevo, no sé, vaso tricapa. En este caso ya nos estamos yendo muy específico a un producto en particular nuevo que crearíamos. Ya no responde como tal a la pregunta creada. La pregunta creada era, ¿debe lanzarse un nuevo producto? No estoy especificando allá. Entonces no tengo por qué especificar tanto dentro del PIM. Si dentro de mi PDA establezco que ese nuevo producto es este nuevo termo tricapa, pues entonces sí. Pero si lo estoy poniendo de forma amplia allá, también tiene que ser de forma amplia de este lado, aunque no tan amplia. ¿Vale? Ya conforme vayamos practicando un poquito más, se entenderá mucho mejor estas reglas de las cuales hemos estado hablando. Bien, solamente para concluir. Una vez que ya tenemos nuestra definición del problema de mercados, nuestro PIM, a ese le vamos a llamar planteamiento general. Y ese planteamiento general lo podemos dividir en componentes específicos. Repito, una vez que tenemos a nuestro problema de investigación de mercados, esa redacción se llamaría planteamiento general. Posteriormente, ese planteamiento general lo tenemos que dividir en partes más pequeñas. Lo que planteamos hace un rato en los ejemplos. El tema, por ejemplo, de determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor para un nuevo producto, eso lo tendríamos que dividir en partes más pequeñas. Podríamos quizá dividirlo en dos. ¿Cuáles son las preferencias del consumidor y cuáles son las intenciones de compra del consumidor? Dos componentes específicos. En el siguiente, determinar la efectividad de la actual campaña publicitaria, también lo podríamos plantear en varios componentes específicos. ¿Cuál es el alcance en cantidad de personas que vieron el anuncio? ¿Cuáles han sido los cambios en ventas? ¿Cuáles han sido las percepciones en gusto de los clientes, etcétera? Varias partes más pequeñas en las cuales dividimos a nuestro problema de investigación de mercados. Eso es lo que tenemos que hacer posterior a que identificamos un problema de investigación de mercados como tal. ¿Ok? Pero para continuar con esto, ya lo estaremos desarrollando con algunos ejemplos el día de mañana. ¿Ok? Por lo pronto, el día de hoy, debido a la situación climática, para que no estén ya durmiéndose en este caso, con esta que es la última sesión, vamos a dejar hasta aquí la clase, de manera que se puedan retirar temprano y se vayan a tomar un cafecito caliente, un chocolatito, una leche caliente, con pan, con galletas o algo rico. ¿Vale? Digo, aquellos que tengan la oportunidad. Muy bien. Entonces, primera pregunta, tengo que poner presente para que me ponga la asistencia, ¿verdad? Sí. Ok, profe. Y bueno, la segunda pregunta es de que ya terminó la clase. Correcto. Ah, bueno, y tercera pregunta, ¿no hay tarea para mañana? No. Ah, bueno, profe. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo escribir presente dentro del chat para considerarlo dentro del control de asistencia. Que tengan excelente noche. Bueno. Cuídense mucho y tápense bien. Y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Adiós, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. No se les olvide poner presente.